Estamos entonces entrando en el capítulo 14 de Corintios, que hemos comentado que es el capítulo más extenso y de hecho el único de las cartas de Pablo donde dedica al asunto de las lenguas, del hablar en lenguas, de qué se trata, qué es, qué objetivo tiene, qué significa, y justamente el contexto de que Pablo toma, pues en este caso el capítulo 14, un poquito más del 13, también hablar del tema, es porque no está siendo un asunto edificante para la iglesia, sino es un asunto problemático, ¿sí? Al parecer, lo que estamos entendiendo, lo que estamos viendo es que dominados por la carne, algunos de los corintios con esta serie de situaciones que están teniendo, siendo niños espirituales y no creciendo y no considerando la cruz en su diario vivir, ahora resulta que su esperanza o su expectativa de demostración o de valor de una experiencia espiritual es el hablar en una lengua extraña. Eso es como que ellos valoran eso como una demostración, entre comillas, de una experiencia espiritual, ¿sí? Y quizá también en esa andar en la carne, eso les da valor o esperan que eso les dé valor sobre los demás, ¿verdad? Que son más importantes, que son mejores, que son más por el hablar en lenguas. Entonces, Pablo tiene que explicar claramente en este capítulo en dónde está ubicado este asunto, ¿sí? En dónde las iglesias cristianas, el creyente en medio de la iglesia bíblica, la iglesia cristiana, tiene que ubicar el tema de las lenguas. Y creo que está más claro, está muy claro, pues no sé por qué debería de haber o hay confusión o malos entendidos, o mala interpretación al respecto. Entonces, espero que al término de este capítulo, si alguno de ustedes o alguno tiene alguna duda, la podamos responder o aclarar y que esté súper claro para qué fueron las lenguas, en dónde ocurrieron, para qué ocurrieron y por qué han cesado. Y Pablo da los puntos muy claros, ¿no? Entonces terminamos en el capítulo 13. En el capítulo 13 hay unos versículos que tal vez no son tan claros, pero también podemos comentar lo que son el versículo 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12, estos 4 versículos del capítulo 13. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Del 9 al 12. Del 9 al 12, ¿quién los quiere leer, por favor? ¿De qué capítulo, Rojo? Del 13 todavía, para irnos encaminando al 14. Ok, aquí lo tengo. ¿De cuál a cuál? ¿13 de cuál a cuál? Del 9 al 12. Ok, lo leo así. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, aquí la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con decir cuando venga lo perfecto? Sí, dice que ahora en parte conocemos, en parte profetizamos, o quiere decir en fragmentos, habla de un espejo, de ver oscuramente. Un espejo en ese tiempo no era tan fiel o tan claro como los tenemos ahora, ¿verdad? Que dan una imagen prácticamente exacta, ¿no? Te puedes ver con mucha claridad en gran detalle también en espejos amplificados, pero en aquel tiempo los espejos no eran así, ¿verdad? Los espejos donde se reflejaban en metales o incluso en el agua son borrosos, no te da una imagen clara de lo que eres. Entonces, la pregunta es, cuando venga lo perfecto, si esto se refiere a la palabra de Dios escrita, creo que es lo más correcto pensar en eso. Cuando venga la palabra profética más segura, ¿sí? En el tiempo de Pablo, la Biblia o el Nuevo Testamento, quiero decir, está en proceso de escribirse, ¿verdad? La inspiración del Espíritu Santo a personas como Pablo, Pedro, Juan, es una revelación progresiva en ese tiempo, ¿verdad? Y se va escribiendo la palabra de Dios a las iglesias por el Espíritu Santo y va quedando el documento finalmente terminado con el Apocalipsis. Esa es la palabra profética más segura, pero mientras está terminándose esa escritura, Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, todavía los profetas o las visiones, como en el libro de los Hechos, son medios a través de los cuales Dios está revelando su verdad. Dios reveló su verdad respecto a la iglesia a través de Pablo. Jesucristo se presentó justamente con Pablo y le reveló misterios que luego él escribe, que son valiosos o muy valiosos para la vida de la iglesia. Y cuando venga lo perfecto, cuando tengamos ya este libro terminado, la palabra de Dios revelada, la revelación completa, hay cosas que van a cesar. En este caso, en el versículo 8 dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Y cuando ya tenemos la palabra de Dios escrita, dice lo que es en parte, se acabará. Y luego dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta parte es interesante porque a través de la palabra escrita vemos cómo es que Dios nos ve. Toda esta doctrina de Pablo acerca de la identificación con Cristo, lo que somos en Él, sentados juntamente con Él, que somos aceptos en Él. Estas cosas que hemos estudiado respecto a la identidad del creyente ya están reveladas. ¿Sí? Ya no necesitamos profecías, ni visiones, ni sueños, más que mirar a lo que ya está escrito y ahí nos vemos cara a cara como Dios nos conoce, también podemos conocernos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario? Y dice el texto, el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con esto cierra de alguna manera
lo termina en el 14:1 porque dices, persigue ese amor, ¿verdad? Del que ya habló previamente, las características de este ágape, pero pone a la vista, digamos, estas tres gracias, que es la fe, que es lo único que agrada a Dios, el creyente, o más bien el ser humano, nace de nuevo o nace espiritualmente por gracia, por medio de la fe. Entonces, la fe, por supuesto, es indispensable y valiosa, dada por Dios. El creyente debe andar por fe, no por vista. Entonces, la fe es como que, bueno, es lo único que agrada a Dios, es la forma de vivir del creyente. Y luego menciona la esperanza, ¿verdad? Es también la revelación respecto a lo que viene, a lo que Dios promete, lo que va a venir. Y luego viene el amor. ¿Y por qué razón? Quizá quiero preguntarles, ¿por qué razón piensan que dentro de estas tres gracias, la fe, que es indispensable para la salvación y la vida cristiana, la esperanza, que es lo que nos mantiene también a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo y de la transformación de estos cuerpos, el reino de Dios, etcétera? Y el amor, ¿por qué de entre estos tres dice que el mayor es el amor? ¿Por qué piensan que dentro de estos tres el mayor sea el amor? ¿Por qué lo destaca de entre los tres? ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Qué piensan? No significa que los otros dos carezcan de valor, pero ¿por qué a los corintios les dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor? ¿Qué piensan? Rafa, Sí, quizás en la iglesia de Corinto había un problema de falta de amor, o sea, y a lo mejor es lo que él quiere como enfatizar, porque específicamente en esa iglesia carecían de amor, ¿no? Pero también veo yo a lo largo de toda la escritura cómo Jesús mismo enaltece el concepto del amor. Cuando le preguntan que cuál es el mayor mandamiento, bueno, amarás a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, creo que Jesús mismo durante todas sus enseñanzas como que ponía el amor como lo más importante, o el punto de partida para todo lo demás, porque ahí en lo que sigue en 1 Corintios 14 habla de un montón de cosas y también especifica, pero si no hay amor, pues de nada sirve. No sé si pudiera ser una explicación. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie? Yo creo que, o sea, el amor representa como que la madurez o no sé si la vida de Cristo, o sea, Dios a través de las personas, pues. Eh, no sé, la fe, pues, es dada por Dios, es dada justamente para creer. La esperanza es algo que va a suceder, o sea, es algo en donde por medio de la fe, pues creemos que vamos a estar en los lugares celestiales, o que ya estamos, ¿no? Posicionalmente, y que un día vamos a estar también en condición. Pero el amor es la vida de Cristo manifestada en el creyente. Entonces creo que eh, al momento de reproducir la vida de Cristo, pues estamos expresando el amor. Entonces creo que sería lo más importante. Sí,
Sí, exacto. ¿Alguien más? Buenos días, hermanos. Hola, Yolima, adelante. Bueno, yo creo que el amor es Cristo mismo, es la manifestación más tangible que Dios encontró para manifestar su amor y cómo nos ama. Pues cuando alguien habla o comenta de por qué esto o por qué esta situación, simplemente llevarlo a la cruz y decir, allí está la manifestación del amor de Dios, lo más grande que Dios pudo hacer para mostrarnos cuánto nos ama, haber entregado a su Hijo. Entonces, para mí el amor es Jesucristo mismo, es esa manifestación de Dios, esa imagen del amor de Dios en el mundo. Y como dice la palabra que nosotros tenemos la naturaleza de la vida de Él viviendo su vida en nosotros, pues por eso dice Pablo que es más importante el amor, porque es el amor mismo que está viviendo y que se está manifestando. Y Jesús dijo que el mundo conocería que nosotros somos sus discípulos a través de amarnos unos a otros. Entonces, por eso pienso que el amor es Dios mismo, es Jesucristo, manifestándose al mundo y que nosotros podamos manifestarlo a Él a través de Él. Sí, gracias, Yolima. Justamente, si hay creyentes en Corinto que hablan de tener fe y que la expresión de su fe es el hablar en lenguas o es el ser exaltado, ¿verdad? O ser más importante entre ellos, o profetizar, ¿no? Decir cosas de lo que va a suceder. Pablo dice, bueno, la expresión de la fe es el amor, ¿sí? No me digan que tienen fe si en el evento de la cena del Señor cada quien come a la hora que quiere, no se esperan unos a otros y el otro se emborracha, ¿verdad? Santiago es muy claro en esto. Parece siempre cuando hay comentarios respecto a Santiago que pareciera que Santiago está en otro canal diferente que Pablo, o ver las cosas desde otra perspectiva, pero Santiago también es muy claro al respecto, ¿verdad? Dime que tienes fe o muéstrame tu fe por tus obras. Y justamente creo que por eso Pablo, de entre la fe y la esperanza, el mayor o la expresión de la fe y de la esperanza es el amor. Y justamente es lo que están careciendo los corintios. Su fe no tiene el fundamento correcto, ¿verdad? Su esperanza tampoco. Y las expresiones que se ven de las relaciones entre los hermanos y las hermanas en la iglesia de Corinto definitivamente no son expresiones de la vida de Cristo en ellos. Cuando pensamos en el amor, obvio, sabemos que Dios es amor, que Él nos amó primero. No sé si es la esencia de Dios, pero recibimos de parte de Dios la expresión de su interés y de su deseo de rescatarnos a través de Jesucristo. La expresión del amor es darse a sí mismo por el pecador. Él nos amó y es por eso que podemos tener la respuesta también para amarle. Jesucristo mismo también en Juan 15, cuando está con sus discípulos, les dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Ámense unos a otros como yo les he amado. Jesucristo se pone entonces como la medida del amor en esta expresión de dar su vida. Ninguno tiene un amor más grande que este, que pone su vida por sus amigos. También ahí en Juan 13 menciona que es la marca de identificación de los creyentes, ¿no? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos,
si tuvierais amor unos por otros. Entonces, este amor que acaba de mencionar Pablo en el capítulo 13, evidentemente no es un sentimiento que se genera por el mérito de otra persona, ¿no? No es un sentimiento que te mueve por los méritos de la otra persona. Es el amor ágape, es el ágape de Dios, es la característica o una de las características de quién es Dios. Es lo que ha hecho el Señor Jesucristo, es la medida del amor y es la marca del creyente. Entonces también este amor es la expresión de la fe. Si la fe está fundamentada en la cruz, en la doctrina de la cruz que hemos estado estudiando, para el nuevo nacimiento y para el crecimiento, entonces la expresión de esa fe y de esa doctrina de la cruz, de la identificación juntamente con Cristo, se va a expresar en estas acciones, en acciones de ágape, ¿sí? Y podemos resumirlo, pensar en algunas otras palabras, pero tiene que ver con el dar. En Juan 3:16 entendemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? El negarse a sí mismo, Filipenses 2, donde el Señor Jesucristo, bueno, Pablo nos llama a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Que se despojó a sí mismo. Entonces, esa es otra expresión del amor mutuo, del amor entre los creyentes, el negarse a sí mismo, el perdonar, incluye también el hablar la verdad, dice hablar la verdad en amor, el servirse mutuamente, incluso pienso que el liderear, el liderear, todo este tema de liderazgo es muy interesante, muy extenso, pero al varón Dios le dio la capacidad, la capacidad y la responsabilidad de ser líder, de liderar en el hogar, ¿verdad? De liderar, proteger, guiar a su propia familia, y el que lo hace bien o el que lo está haciendo bien, también puede hacerlo en la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El fin de esa conversación es apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Ten cuidado de estos, refiriéndose a los discípulos y a la iglesia. Entonces, Pedro toma esa responsabilidad y ese liderazgo para, ¿cómo se llama? Para con la iglesia en el libro de los Hechos, ¿no? No es la persona más importante, Pedro no es la persona más importante en el libro de los Hechos, pero sí con las características que Dios le dio en su persona, lleno del Espíritu Santo, funciona como parte del cuerpo tiene esa función, una de esas funciones de presidir. Cuando hablamos de Romanos 12, uno de los 7 dones es presidir. Sí, entonces creo que esa acción o responsabilidad o función de liderar en el hogar, y después liderar en la iglesia, también es una expresión de amor hacia los tuyos, hacia los que Dios te ha dado, empezando por la familia. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación, alguna pregunta, comentarios? ¿Qué piensan? Otras expresiones del amor, del ágape.
¿Nadie? ¿Algo más? Quiero comentar justamente que la palabra que se usa es ágape, ¿verdad? Agapen o ágape, es la que se usa en el Sí, 13 y en este. No sí, es es el Dios. amor de Dios incondicional, sí, no basado en los méritos de la otra persona. Bueno, entonces, por esas razones es que Pablo destaca entre la fe, la esperanza y el amor como la expresión de la fe, la expresión de lo que crees, este, en muchas otras cosas. Eh, y luego, en el capítulo 14, metiéndonos ahí, en el 14:1, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Con este versículo, Pablo da pie a hablar en lenguas, a comparar, comparar y establecer el contexto de por qué es necesario que la expresión de la fe y la expresión del Espíritu Santo en una persona sea el amor y no el hablar en lenguas, ¿sí? Porque el amor es relevante, es lo más importante o es la expresión importante necesaria en la iglesia. Miren, piensen en esto. La iglesia, Dios diseñó que la iglesia local sea, no el lugar quiero decir, pero que sean las personas, o sea, sí quiero decir el lugar, pero no el lugar físico, sino el ambiente o el conjunto de personas en el cual el creyente es edificado, ¿sí? Esto es muy relevante porque el creyente no va a ser edificado separado de la iglesia o alejado de la iglesia, ¿sí? Cuando hace poco les mandé una reflexión acerca de no vayas a la iglesia, ¿sí? No vayas a la iglesia si, digo, no es un llamado a no ir, sino a reflexionar de que eh, si la iglesia en la que asisto eh, se exalta al yo, el énfasis es en el dinero, en opiniones, en espectáculo, en poner la música que a la gente le gusta, este, motivación al yo. Eh, realmente en esa iglesia el creyente no va a ser edificado. Creo que sí pudiera aprender, sí, pero hay un momento en que el creyente tiene que pedir a Dios dirección respecto a si es el conjunto de creyentes en el cual voy a seguir creciendo o me voy a quedar como niño, ¿no? Les digo, no es un llamado a abandonar las iglesias, pero es a reflexionar. Y si la iglesia a la que asisto es una iglesia cristocéntrica, donde el mensaje de la cruz es predicado, la identificación, donde se estudia la palabra sistemáticamente, etcétera. Y entonces el llamado es, ¿por qué no vas? ¿Sí? ¿Por qué no lo consideras importante? Eh, un llamado a los papás que tienen hijos pequeños, ¿verdad? El papá o los padres no vamos a poderle exigir o pedir a los hijos cuando tengan 12, 13, 14, 15 años que sean buenos cristianos y que asistan a la iglesia si desde chiquitos ellos no vieron que nosotros valorábamos la Biblia, la iglesia, el compañerismo con los creyentes, ¿sí? Si en lugar de llevarlos frecuentemente, pues, y valorar el tiempo como iglesia, ¿sí? En lugar de que ellos vieran eso cuando iban creciendo, en lugar de ver el valor que le damos a Dios, la iglesia, la Biblia,
el estudiar, el compañerismo, ellos ven que preferimos descansar, quedarnos a ver el fútbol. Yo digo que sí, la iglesia no es, como decía alguna persona, la iglesia no es cadena perpetua, ¿no? No estás obligado a ir todos los domingos, pero deseas ir, ¿sí? Quizá, no sé, al hablar de esto, si algún sábado tuviste eventos o sales de vacaciones, no, no, Dios no va a estar enojado contigo o con nosotros si no vamos un día a la iglesia, si un día realmente o estamos enfermos o salimos o estamos todos tronados, pero lo que perciben nuestros hijos es que menospreciamos la iglesia o valoramos la iglesia, ¿sí? Y cuando los hijos ven esto, sembramos en su corazón el amor por Dios, el deseo de hacer lo mismo, el deseo de valorar lo mismo que nosotros valoramos. Pero si los hijos ven esto, que menospreciamos el asistir, el congregarnos, que preferimos un partido de fútbol, etcétera, otras cosas, no podemos exigirles después o pedirles que cuando sean adolescentes vayan a los grupos de jóvenes, ¿no? Que asistan a la iglesia. Entonces, la iglesia es el lugar o es el conjunto de personas donde Dios nos ha puesto para ser edificados, para crecer espiritualmente, incluso con las imperfecciones de la iglesia, ¿sí? Y los corintios, de aquí parto para el argumento de Pablo, estaban valorando más lo que ellos podían hacer para ellos mismos, para exaltarse a sí mismos, para edificarse a sí mismos, y estaban menospreciando lo que Dios podía hacer a través de cada creyente para edificar también a otros. Como creyentes tenemos que entender que es ahí en el conjunto de creyentes donde Dios me edifica a mí a través de los demás, pues, de las demás personas. ¿Sí? Por eso es un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Entonces Pablo ha venido resaltando esto de una manera importante. Hasta aquí, ¿algún comentario, observaciones? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna pregunta o comentarios? Pastor, buenos días. Adelante, Miguel. Pues ahorita comentaste que a veces Dios nos pone en una iglesia o nacemos en una iglesia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta iglesia, en nuestro crecimiento, se da un crecimiento a veces más afuera de la iglesia por la lectura de la palabra y te das cuenta que la iglesia a la cual naciste, pues no necesariamente está basada en los sustentos bíblicos, ¿no? Es más, se antepone a cuestiones bíblicas. Ahí, aunque uno trata de cambiar o de llevar el mensaje, siempre hay una resistencia. Entonces, no sé hasta dónde es nuestro llamado o a trabajar en esa iglesia o a retirarnos de la iglesia. Sí, yo creo que eso es algo que Dios va a poner en el corazón de cada persona. Pero si llega a ese punto, yo sí entiendo que hay iglesias que predican el evangelio de diferentes formas y su énfasis está en compartir con los incrédulos. Y cuando los creyentes, más bien cuando las personas nacen de nuevo y se agregan a la iglesia, entiendo que también muchas iglesias no tienen los recursos espirituales para que ahí crezcan, ¿sí? O la disposición o la doctrina o el entendimiento para que esos niños crezcan, ¿sí? Y quizá puede crecer en número. Estamos trayendo inconversos a la iglesia
para que se conviertan, pero no están siendo edificados. Entonces es un asunto de doctrinal, que no están siendo alimentados espiritualmente. Entonces, si un creyente empieza a leer su Biblia, como dices, o a encontrar verdades que en la iglesia no está siendo predicada, o como digo, si en la iglesia el énfasis son cosas completamente distorsionadas, o como los corintios, divisiones, hablar en lenguas, pero todos peleados allá adentro, ¿no? Yo creo que Dios puede usar a creyentes para compartir con los líderes o con el pastor o con los pastores, y influir, no queriendo dividir esa iglesia, sino justamente que Dios use a personas, en este caso, si fue tu experiencia, donde Dios te puede usar a ti para orar, para platicar, para hablar la verdad en amor, y justamente por amor, reflexionar, tener un tiempo, decir, oye, pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Podemos platicar un día? Mire, yo creo que está pasando esto y esto y esto, la Biblia enseña esto y esto y esto, ¿qué piensa? ¿Verdad? No manera de querer cambiar las cosas o las personas, pero en el amor de Dios, ir a la palabra para reflexionar. Y yo creo que en algunos casos, no son todos, he tenido experiencias o he visto experiencias donde creyentes se acercan con el pastor para reflexionar de esa manera, y el pastor rechaza esas ideas, ¿no? Rechaza esos comentarios de las personas, y esta familia o estas familias se quedan sin otra alternativa más que dejar esa iglesia donde su familia puede correr incluso ciertos peligros, donde no es un lugar correcto, donde los hijos pueden crecer sanamente con doctrina sana, y entonces dejan ese lugar para buscar, con la guía de Dios, una iglesia donde se enseñe doctrina correcta para nacer, pero también para crecer, donde se estudie la palabra de Dios sistemáticamente, donde Cristo sea el centro, donde la cruz sea predicada, donde hay ejemplos de amor, ejemplos de familias, ejemplos de matrimonios. Entonces sí, pienso que cada persona es la que tiene que reflexionar y buscar la dirección de Dios respecto a quedarse, hacer algo, orar, o respecto a llegar un momento en decir, ¿sabes qué? Pedimos a Dios que nos guíe a otro lugar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, Vic o Víctor o alguien más de esto? Sí, yo creo que es algo complicado, pues. O sea, digo, bueno, complicado para nosotros. Para Dios no creo que sea complicado, pero para nosotros sí. En el caso, por ejemplo, divisiones o pleitos, o sí, cuando hay iglesias, o sea, yo creo iglesias carnales por falta de conocimiento, por falta de fe también, se puede dar, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos que la iglesia es la iglesia local, o sea, que es orquestada por Dios, o sea, si creemos eso y que Dios nos puso ahí, pues lo ideal sería quizá eh, ser pacientes y, ¿cómo se llama? Tener eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? No misericordia, es decir, compasión, pues, también de los hermanos, ¿no? Porque Dios, en el caso, por ejemplo, de Job, ¿no? De los ninivitas, ¿no? Es que, o sea, aunque eran malos y perversos los ninivitas idólatras, Dios no los veía así, los veía como, pues que no podían distinguir entre su derecha y su izquierda, pues, o sea, les tenía compasión y mandó a hacer algo, ¿no? Entonces, si Dios nos ha dado cierto grado de madurez o entendimiento, pues por poder hacer eso, y quizá Dios nos ha puesto ahí
para compartir lo que hayamos entendido, pues. Pero también por otro lado, si uno va a la iglesia, o sea, no sé, pues, tener que ir a la iglesia por eso, porque sabe uno eso, pero estar incómodos molestos, como que ya no sé, pues como que no es de edificación, pues. Entonces, se me hace un poquito complicado, pues yo creo que ahí, en el caso de cada uno de nosotros, es voltear a ver al Señor y pues estar contentos con eso, pues, con las pruebas a través de eso, porque sin duda Dios también trabaja a través de las personas, ¿no? Lo que sí creo muy importante es congregarse, pues, justamente por eso, Sí, por las experiencias diarias que podemos tener a través de la iglesia, ¿no? Sean de gozo o sean también de prueba, ¿no? Pero eso sin duda es Dios trabajando a través de cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? sí, se ha escuchado el comentario, alguien ha dicho, han dicho de, bueno, la iglesia perfecta no existe, ¿no? Entonces hay creyentes que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta y no la van a encontrar. Y dice, si la encuentran, en el momento que llegas, deja de ser perfecta, ¿no? Porque tú la echas a perder, pero justamente es eso, justamente tener prudencia, discernimiento y entender en dónde Dios me quiere, ¿no? Y para qué. Yo sí creo que un creyente que conoce la verdad para crecer y la cruz y está firme en su fe y tiene una familia ejemplar o un matrimonio piadoso, digamos, dentro de una iglesia problemática, Dios los puede usar, pues, ¿verdad? Para influir y compartir, eh, para edificar a esos creyentes. Entonces, sí, es un asunto, yo creo que donde cada quien tiene que entender qué es lo que Dios quiere para ti, pues. Pero eh, por eso desde el principio, cuando hablamos acerca de Corintios, mencionábamos que Pablo, sabiendo lo que iba a escribir, imagínenselo sentado con su lámpara o dictando, si tenía alguien que le escribía, sabiendo lo que iba a decir, pues, o los problemas que iba a tratar. Pablo se refiere a la iglesia de Corintio como la iglesia de Dios, ¿verdad? Santificada, llamados a ser santos. Es decir, Pablo no está menospreciando a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Corintio con tantos problemas, sino es la iglesia de Dios. Entonces, yo creo que Miguel, terminando esta pregunta o cerrando, es si Dios nos ha puesto en un lugar donde hemos nacido de nuevo, eh, quizá también ahí Dios nos quiere mantener, porque esa es la iglesia de Dios, a pesar de que pueda tener diversos problemas, ¿no? Eso también es muy importante considerar. ¿Quieres comentar algo, Víctor, por favor? Sí, Rafa. Mire, también aquí como comentaba el tocayo, y digo, lo que tú mismo estás diciendo, es una situación, bueno, bien lo dijo el tocayo, ¿no? Difícil para nosotros, no difícil para Dios, ¿verdad? La realidad es que, por ejemplo, en mi caso, mi familia, mi esposa y yo, básicamente nacimos en una iglesia que incluso esa iglesia ya desapareció. Todo el tiempo que estuvimos ahí, bueno, la parte de el gozo que teníamos de haber llegado a Cristo era una, yo creo que lo que nos pasa a todos, sobre todo en la primera instancia como creyentes, que debería de seguir durante toda la vida, pero nosotros defendíamos a capa y espada lo que doctrinalmente se enseñaba ahí. Siempre estuvimos en la parte de la enseñanza también, recibiendo, participando, etcétera, etcétera. Y de repente llegamos aquí, en el caso de Palabra Fiel, por ejemplo,
Y, y lo primero que me brinca cuando comenzamos a entender varias cosas, sobre todo con toda esta parte de las doctrinas de la gracia, que no es que estuvieran hechas a un lado en la iglesia anterior, pero el entendimiento de la gracia como tal no era con un enfoque diferente, pues en ciertos puntos, o sea, no era radicalmente diferente, pero sí hace diferente el profundizar en los conceptos como bíblicamente hoy en día lo estamos viendo, y digo, híjole, hubo un momento que me hizo un shock y dije, todo lo que vivía allá, ahora sí que viví en el mundo equivocado. La realidad es que no, o sea, son algunos conceptos donde en aquella iglesia había un énfasis especial en ciertas cosas y a lo mejor estaba raquítico en otras cosas. Luego hay otras iglesias donde se promueve o se dice que no, tienes que esperar a que el Espíritu Santo te mueva, pero nadie hace nada y no se exhorta. Y luego en otras dicen, hay que exhortar porque la exhortación es bíblica. Y te pones a ver, y en la mayoría de cosas sí tienen fundamento bíblico, a veces un poquito estirado, un poquito forzado, pero yo he visto en muchas de ellas donde el ánimo y la intención es genuina, pues no es o sea, ni se está exaltando el yo, ni se está haciendo emocional la cosa para que la gente diga, mira aquí todo el mundo levitando y demás. O sea, la intención pareciera ser que es genuina, con ciertos aspectos diferentes. Yo hoy en día sí entiendo claramente y creo yo que difícilmente, si Dios nos sigue permitiendo seguir conociendo la palabra de manera profunda, sí creo yo que el fin último dentro de la madurez del creyente es buscar el estudio profundo de la palabra y el irnos nutriendo verdaderamente de esas viandas que son importantes y que de verdad nos llevan a conocer más a Dios, y al conocer más a Dios obviamente nos llevan a confiar más en Dios. También entiendo que hay iglesias, por ejemplo, como que su función es más evangelística. Hay otras iglesias como que su función es más de enseñanza, otras que es más misionera. Y no es que una sea más chata que otra o una esté incompleta. Sí creo yo, incluso desde las iglesias cuando se mencionaban en la escritura, sí creo yo que Dios pone incluso en el corazón de cada una de las iglesias como una función principal. No quiere decir que hagamos a un lado el evangelismo ni la enseñanza y nada, pero sí creo que Dios da los mismos dones a los líderes en una iglesia para que se desarrolle con esa función. Aún así, con los dones recibidos no se hace siempre el 100% de las cosas, porque o faltan líderes, o a veces se cargan una o dos personas nada más y no hay participación, etcétera, etcétera. Entonces, sí veo yo, por ejemplo, en muchas personas muy cercanas a mí, que a lo mejor dicen, no, pues es que no hay jóvenes acá y mejor busco una donde haya jóvenes. Y a lo mejor se hace a un lado la parte de la enseñanza. No quiere decir que en la otra parte donde haya jóvenes haya mala enseñanza, pero a lo mejor es incompleta. Entonces, como es incompleta y está más la música que las luces y demás, bueno, atrae más a los jóvenes. Y lo que comentaba el tocayo hace rato, yo me pregunto y digo, a ver, si alguien de repente está en un lugar donde todavía es inmaduro, donde todavía si tú le dices o le enseñas algo que es muy profundo, no lo entiende, y eso lo hace que esté divagando y que no esté haciendo nada, y está físicamente en el lugar, pero mentalmente está pensando en cualquier otra cosa, ¿no será a lo mejor también que Dios busca que primero te afiances en la parte del conocimiento, del entender del evangelio, y de que digas, caray, entendí el evangelio, y ahora sí, ya entendiste el evangelio y demás, ya jóvenes, lo que quieras y gustes, y de repente empiezas a ver como que insuficiente la enseñanza en un lugar, quizás donde tú naciste, y dices, caray, me queda de dos sopas, o lo comparto con el pastor, los líderes, lo que sea. Le digo, oye, ¿no crees que, obviamente ya teniendo un cierto grado de madurez,
Y si ves que no hay respuesta y que ahí dice, no, es que a mí no me interesa eso, porque tal cosa, digo, bueno, a lo mejor el Señor está poniendo ya en tu corazón que ya no, o sea, digamos que ya pasaste el kinder y la primaria, hay que buscar una buena secundaria. Digo, perdón por la ilustración, pero hay iglesias que son universidad, pues, en la parte, no teológica, sino el conocimiento de Dios. Y entonces a lo mejor es el momento de buscar, no por rechazar una, sino por buscar la voluntad de Dios, de dónde te quiere. Yo creo que va todo con la voluntad de Dios, dónde te quiere y qué es lo que uno o lo que Dios está poniendo para que uno vaya creciendo y para que uno vaya entendiendo las cosas. No más que la sensibilidad de ver qué es lo que busca Dios, pues yo creo que ya va más con la madurez, ¿no? Y eso va también con, no con el tiempo, sino como va creciendo uno. Entonces, bueno, es una pequeña aportación que quería dar. Está bien, muchas gracias, Víctor, es valioso. Sí, yo pienso que el contexto, más bien lo que debemos de entender es de que Dios tiene cuidado personal, individual, de cada hijo suyo, pues hijo suyo, hija suya, familia, y Él nos lleva a través de procesos o de etapas de crecimiento, y a lo mejor sí, en cuanto llega un momento de hambre espiritual y no hay alimento, esa misma hambre, Dios la sacia de otras maneras, pero es un cuidado de nuestro Padre hacia nosotros, ¿no? Y tenemos que también confiar en eso, en su dirección, en su cuidado. Bueno, si quieren, tenemos 7 minutos para irnos metiendo aquí, pero en el 14:1, Pablo menciona 3 cosas y dice, sigan al amor, sigan el amor, o en otras palabras es, persigue el ágape, ¿sí? Que sea algo digno de perseguir el ágape de Dios. Y luego dice, procurar los dones espirituales. En el original veo que no está la palabra dones, sino dice procurad o desead ardientemente, y la palabra que usa enseguida es neumático. Desea el neumático. Ustedes saben que el tema de las llantas se le llama así neumático porque no tiene, ¿cómo se llama, Vic? Se me fue la palabra. Un neumático es la llanta que solo está llena de aire, que está sellada para que tenga aire. Que no es sólida, ¿no? Sí, se me olvidó la palabra ahorita, se me borró de la mente. ¿La que no trae cámara o qué? La cámara. Ya ven que antes el sistema era de cámaras, ¿verdad? Que luego se usan también como para salvavidas. Pero esas cámaras van adentro de la llanta y lo que se infla es la cámara y la cámara con aire sostiene la llanta, pues. Pero luego se desarrolló esta tecnología donde no hay cámaras, ¿sí? Sino el aire se inyecta directamente a la llanta bien sellada, ¿no? Y a esa llanta sin cámara se le llamó neumático. Y justamente es la misma palabra que usa aquí en la Biblia para hablar del espíritu. El espíritu es neuma, ¿sí? Es el espíritu que nos llena, y es la palabra que Pablo usa aquí. Dice, procurad o ardan, que su deseo ardiente sea neumático, sea lo proveniente del espíritu, ¿sí? No lo proveniente de la carne. Ese es el llamado de Pablo. Dice, sigan el amor, procuren ardientemente lo espiritual o las cosas del espíritu, por supuesto es incluido los dones. Y luego dice, pero sobre todo que profeticéis. Y hay que resaltar aquí que el llamado a profetizar, acuérdense que en aquel tiempo la escritura está en proceso de escribirse
y Dios usa a personas como, como profetas que hablen la verdad de Dios, pero una vez tenido lo perfecto, la palabra profética más segura, Dios no habla otra cosa que sea fuera de las escrituras, ¿sí? Si hay algo que los creyentes, los predicadores dicen que Dios les dijo y que no está en las escrituras, ¿no? Es más, de hecho, el decir Dios me dijo es suficiente para dejar de escuchar, porque más bien es la palabra de Dios dice, la escritura dice, Juan dice, o en el Evangelio de Juan Dios dice, ¿verdad? Siempre es el enfoque y la dirección a lo que Dios dice en las escrituras. Si hay algo que se predica que no está en las escrituras, Dios no lo dijo. Y ahora la función profética o de los profetas o de el don de profecía en la iglesia es justamente predicar la palabra de Dios en amor y exponer la verdad en amor. Entonces, sobre todo que profeticéis. Esto es lo que la iglesia de Corinto necesita, ¿verdad? Necesita el amor manifestado entre ellos, necesita los dones o las cosas espirituales, las manifestaciones en ellos, y necesita que la verdad sea exaltada o predicada, enseñada entre los creyentes. Y enseguida del capítulo 2 empieza a dar una serie de argumentos. Son muchos argumentos, no los anoté, pero yo creo que puedo anotar cuántos argumentos da Pablo para hacer o para decir que el hablar en lenguas no es sostenible, ¿sí? No edifica. Lo que edifica es el amor, el espíritu y la verdad, ¿sí? Dice, porque el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu hable misterios. Pero el que profetiza, en contraste con el que habla lenguas, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que la iglesia necesita. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo hace un comentario en el versículo 5. ¿Dónde está? Sí, enseguida en el versículo dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. ¿Por qué dirá esto? Ya son las 8:30, pero la próxima semana podemos platicar respecto a esto. ¿Por qué Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas? Y luego vienen los argumentos, pero si quieren, aquí le dejamos entonces y la próxima semana, si Dios nos permite, continuamos con el tema.